Si alguna vez te has preguntado, ¿cuántas veces puedo comulgar en el día domingo, por ejemplo? Solo una segunda vez. Así lo determina el catecismo de la Iglesia Católica. Se puede comulgar solamente 2 veces, pero siempre que esa comunión se lleve a cabo dentro de la misa. Y que se puede recibir la comunión fuera de la misa en algunas ocasiones. Por ejemplo, en la mañana, por ejemplo, una persona que vive en un cantón o en una aldea, en la mañana va a la misa, estoy hablando de un día domingo, va a la misa el domingo, pero el catequista o el celebrador de la palabra, pues en su cantón hace la celebración de la palabra y el sacerdote ha dado la oportunidad que en esa capilla o en esa ermita se tenga el Santísimo. Entonces en cada celebración de la palabra pues dan la comunión. El caso de aquella persona que ya fue en la mañana a la misa y ya comulgó allá en la misa, no podría comulgar, porque solo se pueden comulgar 2 veces, pero dentro de la misa. Por ejemplo, esa misma persona que va a la misa en la mañana y comulgó en la misa cuando fue al pueblo. En la noche, que es la celebración de la palabra, ya no podría comulgar, porque ya comulgó una vez. Se puede comulgar 2 veces, pero como si en su cantón hubiera otra misa. Entonces fue a la misa en la mañana al pueblo y en el cantón hubo otra misa. Y entonces allí sí puede comulgar, porque está siempre dentro de la Santa Misa. Alguien que fue a la misa en la mañana al pueblo, pero no pudo comulgar porque estaba haciendo fila para confesarse. Y en la noche hay celebración de la palabra con la comunión en su cantón, allí sí podría comulgar porque no ha recibido ninguna vez y ya se confesó cuando en la mañana. Así es como en la iglesia recibimos la Santa Comunión. Los fieles en el mismo día pueden recibir la Santísima Eucaristía solo una segunda vez. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles, después de la comunión del sacerdote, el mismo sacrificio, el cuerpo del Señor. Cuando vas a la misa y no comulgas, estás participando de la misa, pero no es una participación, como dice el numeral 1388 del Catecismo de la Iglesia Católica, no es una participación más perfecta en la misa. No es la más perfecta porque te hizo falta que comulgaras. Pero en el caso de que no se pueda comulgar porque caíste en un pecado grave y estás todavía en ese pecado grave, aunque ya le pediste perdón a Dios, pero no te has confesado, entonces pues habría que confesarse primero. Cuando los pecados son graves, pues uno no puede decir, voy a comulgar y después voy a confesarme. No se puede decir eso cuando los pecados son graves. Porque cuando se ha hecho un pecado grave, se requiere primero confesarse. Sí se puede, por ejemplo, alguien está haciendo la fila para confesarse en una misa, por ejemplo, y llegó el momento de la comunión. Esta persona se puede salir de la fila de la confesión para ir a recibir el cuerpo de Cristo, pero si esta persona se iba a confesar solamente de pecados veniales, en ese caso sí puede ir a recibir la comunión, pero en el caso de tener pecados graves no se puede, porque en nuestra doctrina dice que para poder comulgar debe recibirse antes el sacramento de la reconciliación quien tiene conciencia de estar en pecado grave. Así dice el numeral 1385 del Catecismo de la Iglesia Católica. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave
debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Pues no hay esta posibilidad de decir, bueno, voy a ir a recibir, pero después me voy a confesar. Como ya estoy aquí en la fila, no se puede. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a la comunión. Por lo tanto, no puedes comulgar si tienes pecado grave. Debes confesarte antes. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Esa es la norma de la Iglesia. Y cada vez que vamos a la misa se recomienda, especialmente así dice la Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II, el numeral 55, se recomienda que los fieles tengan una participación perfecta, más perfecta en la misa, recibiendo del mismo sacrificio el cuerpo del Señor, recibiendo la Santa Comunión. Así se tiene una participación más perfecta. Pero aquellas personas, por ejemplo, que están en adulterio, que están acompañados, es decir, no están casados por la Iglesia, solo por lo civil, por ende están en pecado grave, no pueden recibir, no pueden comulgar. Pero el hecho de no poder comulgar no significa que por eso no vamos a ir a la misa. No puedes comulgar, pero no estás exenta de cumplir el precepto dominical. Porque hay personas que dicen, ¿y para qué voy a ir a la misa si no voy a comulgar? Si estoy en pecado grave, entonces mejor no voy a la misa. Recuerda que todo bautizado está obligado a el precepto dominical. Ir a misa todos los domingos. No estás obligado a comulgar, pues se comulga solo cuando uno no tiene pecados graves. Si vas a la misa, no significa que porque ya fuiste necesariamente tienes que comulgar. No. Es preferible que te cuestionen en casa y que te digan, ¿y por qué no pasaste a comulgar? ¿Y qué anduviste haciendo esta semana? ¿Verdad que esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro? ¿Y por qué te quedas callado? Y entonces hay personas que en lugar de afrontar peleas de parte de papás o de parte de esposa o de esposo, prefieren mejor pasar a comulgar. Y prefieren mejor fallarle a Dios a través del sacrilegio que afrontar pues una discusión en casa. Tengamos en cuenta que para poder recibir la comunión se requiere del ayuno antes de comulgar. Por lo tanto, no significa siempre que una persona que no comulgue está en pecado grave. Si alguien no ha guardado el ayuno antes de comulgar, pues en principio no debe comulgar, porque no ha cumplido el ayuno antes de recibir la comunión. Los que van a misa los domingos deben de guardarse de abstener de comer alimento, a excepción del agua y las medicinas, 1 hora antes de comulgar. Y por eso no significa que porque no comulgó ande en pecado grave. Entonces no se vale estar como interrogando a esas personas que por qué no comulgó, qué es lo que andaba haciendo, etc. Porque no significa que porque andas en pecado grave, por eso no comulgaste. Puede ser que te descuidaste y no pudiste guardar el ayuno. Pero sí, cuando vamos a la misa se recomienda siempre comulgar, a excepción cuando tenemos conciencia de tener pecados graves. También el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando sobre esa necesidad de alimentarse de Dios, de recibir de Dios aquello que Él nos quiere dar. Así como en cada tiempo de comida nosotros nos acercamos a la mesa porque tenemos necesidad. El cuerpo requiere para su buen funcionamiento que podamos comer en cada tiempo de comida. Así también
nuestro espíritu. Debemos darle lo mínimo, y lo mínimo es la misa dominical. Entonces, la iglesia es madre, y como madre nos dice, la iglesia obliga a los fieles, numeral 1389, la iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia. Los domingos y los días de fiesta. El tercer mandamiento es santificar las fiestas. Santificar las fiestas. Los mandamientos de la ley de Dios y también en los mandamientos de la ley de la iglesia es participar todos los domingos a misa y las fiestas de guardar. Pues la iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y las fiestas en la divina liturgia, en la celebración de la misa, y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía. Una vez al año, por lo menos. Entonces, de pronto esa norma se nos puede olvidar. La iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y los días de fiesta en la divina liturgia y recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo pascual, preparados por el sacramento de la reconciliación. Recibir la Eucaristía siempre va unido al sacramento de la reconciliación. Es decir, siempre tenemos que confesarnos, porque cometemos tantos errores. Hay quienes que no quieren aceptar que en la vida tenemos tantos errores y podemos caer en ese error de pensar de que los pecados se reducen a no matar. Dicen, no, yo no peco porque yo no he matado a nadie. No es el único mandamiento. Por lo tanto, pues tenemos que examinarnos y recordar que todos los bautizados están obligados a ir a misa todos los domingos y las fiestas de precepto, las fiestas de guardar, que es igual decir, y también comulgar por lo menos una vez al año, comulgar una vez al año. De preferencia que esa vez al año sea en el tiempo de Pascua, pero que siempre estén preparados cada persona que va a recibir la comunión una vez al año, que esté preparado por el sacramento de la reconciliación. Es decir, que se confiese antes. Debemos de confesarnos. Entonces, ¿qué? ¿Cuántas veces tengo que confesarme? Pues las veces que lo necesite. Tampoco es que vamos a ir a confesarnos todos los días. Es más, algunas personas han tenido como ese detalle de no querer andar en pecado y no querer tener en el corazón el pecado, no ser portadores de pecado, y se han confesado con tanta frecuencia que incluso parece que el Papa San Juan Pablo II se confesaba cada 8 días. Entonces se puede confesar cada 8 días, cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, y lo importante en la confesión frecuente es el propósito de enmienda. Que no veamos eso como un confesarse por confesarse, sino más bien un confesarse para ser mejor, para exigirse más, porque no es solo confesarse para estar listo para seguir pecando, sino confesarse porque de verdad quiero tener una vida diferente, una vida nueva. Quiero tener una vida de santidad. Quiero tener una vida en la que se pueda expresar el amor que Dios nos tiene y ser instrumento de Dios para amar, para servir. La iglesia, como buena madre,
pues obliga a sus fieles a comulgar por lo menos una vez al año. Por lo menos, al menos dice. Y lo ideal es todos los domingos, porque hemos dicho que quien va a misa debe tener una participación plena. Y la participación plena consiste en recibir la comunión, es decir, estar recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo en cada santa misa que va. Y si no tiene pecados graves, pues debe recibirla. Me acuerdo en una ocasión me encontré con una persona que no tenía ningún pecado grave y ella sabía que no tenía ningún pecado grave, pero no pasaba a comulgar. Y entonces le pregunto, ¿y por qué no pasa a comulgar? Y dice, es que no me gusta. Y recibir la Santa Comunión no es porque tenga un sabor apetitoso, no es porque tenga un sabor que me atraiga. No, recibimos la comunión porque sabemos que es el alimento del alma. Sabemos que allí está Jesús, es Jesús a quien recibimos, bajo las apariencias de pan. Parece pan, pero no es pan, es el ser de Dios. Es el cuerpo y la sangre de Cristo bajo las apariencias de pan y vino. Parece pan, pero no es pan. Los accidentes son accidentes de pan, pero el ser ya no es el ser pan, ya no es el ser vino, es el ser Dios. Quien está allí después de la consagración en ese pan es Dios, porque en la comunión, como hemos dicho, sucede ese gran milagro. El gran milagro en el que la sustancia es la que cambia y los accidentes permanecen. Los accidentes son aquello que se puede ver, el sabor, el color. Esos son los accidentes, pues los accidentes permanecen. Si usted se come una hostia sin consagrar y una hostia consagrada, en el sabor no le va a encontrar ninguna diferencia. Si usted mira una hostia consagrada y una no consagrada, no le va a encontrar ninguna diferencia porque son los mismos accidentes. Pero el ser no es el mismo, porque desde la consagración el ser hostia le ha dado lugar al ser de Dios. El ser vino sale y entra inmediatamente el ser de Dios, la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y la Iglesia nos pide como madre que nosotros podamos participar en la misa dominical y en las misas de precepto y poder comulgar para tener esa participación perfecta, esa participación lo más perfectamente posible, recibiendo la Santa Eucaristía con el máximo respeto y devoción. Y de esa manera poder alimentar su alma. Y la Iglesia pues nos pide a todos los fieles que podamos participar de las misas dominicales y de las misas de precepto y recibir al menos una vez al año la Eucaristía. Si es posible, en tiempo pascual, de preferencia, recibir la Eucaristía en tiempo pascual. Por lo menos, al menos una vez, porque a veces las personas que conocen poco de Dios dicen, no dicen que una vez al año, pues, ¿yo para qué me voy a estar confesando? La indicación es que la Iglesia obliga a los fieles, misa dominical, no está obligando a comunión dominical, pero para que esa misa sea más perfecta, los fieles deberían de comulgar, pero no comulgar si no están en gracia, si no están en esa disposición. Si alguien ha cometido un pecado grave, debe antes de comulgar
debe confesarse. Entonces ir a misa todos los domingos y días de precepto, días de fiesta. Y recibir al menos una vez al año la Eucaristía. Al menos una vez al año. Y de preferencia, pues en Pascua. Y antes, pues estar confesados. La Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, con más frecuencia aún, incluso todos los días. Eso es lo recomendado. Eso es lo recomendado. Así como cuando uno lleva su vehículo y va manejando. ¿Qué dicen los mecánicos? Lo recomendado es que andes en combustible al menos un cuarto. Es lo recomendado. Al menos. No andes en el mínimo. Ya esté encendiendo el piloto, porque te puedes quedar a media calle. Te puedes quedar a medio camino. No es recomendable y nadie pues le pone solo unos pocos dólares solo para que se apague el piloto y ya a los 2 días va a andar de nuevo el piloto encendido de que no tenés combustible o que te falta poco. Pues no pasa eso. No nos pasa eso. Por lo menos le echamos un cuarto para que el vehículo pueda funcionar bien, para que tengamos esa seguridad. Pues también la Iglesia nos está diciendo, al menos, es como si lo recomendable es andar full. Es lo recomendable, pero a veces no se puede. Pues también aquí, lo recomendable es, dice, la Iglesia recomienda vivamente a los fieles a recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta. Recomienda recibir la Eucaristía. No estamos hablando de ir a misa, sino de recibir la Eucaristía. Recomienda recibir la Eucaristía los domingos y los días de fiesta. O con más frecuencia aún, incluso todos los días. Eso es el ideal, todos los días. Es como andar siempre full el tanque de combustible. Entonces uno anda seguro que por combustible no nos vamos a quedar a media calle. Pues también se recomienda, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1389, recibir la Eucaristía los domingos, las fiestas de precepto y con más frecuencia aún todos los días. Recordarles que si no vas a misa todos los días, pues no estás cometiendo ningún pecado. Porque eso es para las personas que pueden. Pero hay algo que me deja como muy pensativo cuando uno dice las personas que pueden. Y como dicen, querer es poder. Porque, por ejemplo, cuando se ha muerto un ser querido, la familia entera a la misa los 9 días. En el novenario, allí están las personas. Y hacen todo el esfuerzo, modifican un poco su horario. A veces es posible, otras veces no. Pero uno tiene que hacer el esfuerzo de ir a misa todos los días. Hacer el esfuerzo. No estamos obligados. Para poder recibir con frecuencia, incluso todos los días, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y poniendo esa imagen de la familia que va al novenario en el cabo de año, en el aniversario de fallecido, uno dice sí es posible si uno se pone como meta. Pero a veces creo que valoramos poco la celebración de la Santa Misa y por eso mejor nos limitamos a los domingos. Y cuando nos limitamos a los domingos, en algunos meses podrán haber algunos domingos que ni siquiera los domingos vamos a misa. Y comenzamos a perder en el mes un domingo. Y como no pasó nada,
perdemos otro domingo y así vamos perdiendo como ese entusiasmo por el encuentro con Dios, con ese Dios vivo en la Eucaristía. Aquellos que no pueden comulgar, pues no se desanimen, no se desalienten como para decir, ya no voy a la misa. ¿Para qué si no puedo comulgar? Recordemos que Dios nos alimenta de dos maneras concretas. Dios nos alimenta con la Eucaristía, pero también nos alimenta con la palabra, con la Biblia. Entonces, ir a la misa y no comulgar, pues es perder una buena parte, digamos. Pero si no puedes comulgar y aún así vas a misa, no comulgas y te alimentas con la palabra de Dios. Eso es suficiente. Es suficiente para que a través de la escucha de esa palabra se pueda generar en el interior ese cambio. Se puede generar en el interior, en virtud de esa palabra, esa conversión, en virtud de esa palabra. Entonces, ir a la misa, aunque no comulguemos, es eficaz. La participación más completa, más plena, más perfecta, por supuesto, es recibiendo la palabra y también recibiendo la Eucaristía, pero mientras no se pueda, por lo menos hay que ir a recibir la palabra, la bendición de Dios. No es solo para los que están en gracia, sino para todos los que han llegado a la misa, la bendición de Dios. Así que vayamos siempre a misa los domingos, los días de precepto, incluso todos los días, cuando se pueda, para poder estar en esa comunión con Dios y no desalentarse en este proceso de perfección. Y no adormecernos, porque como dicen, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No puedes adormecerte en ese pecado. No puedes adormecerte en tu combate espiritual, porque te va a arrastrar y te va a llevar al abismo, la fuerza del mal. Debes estar despierto. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Y para dónde te lleva esa corriente? Para un abismo. Y ese abismo es un lugar de castigo. Y no vale la pena, ni cosas ni personas, perder el alma por una persona o cosa, porque el alma es para siempre. Y las cosas y las personas en esta tierra es para un tiempo nomás. Es algo temporal. O sea, el tener, por ejemplo, digamos, en el noviazgo, una pareja, estar como novios, pero vivir ya como si fueran esposos. Y pues son como uniones temporales. Incluso cuando se casan, dice en la liturgia, en la celebración del matrimonio, dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Solo la muerte puede separarlo. Una vez que se muere uno de ellos, pues ya queda libre el otro. Entonces, ¿por qué después de la muerte ya no se vivirá como pareja, sino que todos serán como ángeles? Ya no se vivirá como esposa y esposo, sino que todos serán como ángeles. Por lo tanto, hay que estar despiertos, porque nada ni nadie vale la pena como para perder el alma. Tu novio no vale la pena para perder el alma. Tu novia no vale la pena como para perder el alma. Y si entras a vivir en el noviazgo como si ya estuvieras casado, estás arriesgando, te estás durmiendo y la corriente te va llevando, te va alejando más de Dios. Cuando una persona ha caído en impureza, ya lo espiritual ya ha perdido su sabor y entonces se va alejando. ¿Y cómo se determina ese alejamiento? Bueno, a través del tiempo. El tiempo va pasando y con el tiempo también las oportunidades de salvación, las oportunidades de conversión.
¿Cuánta gente hoy por pandemia se ha convertido? ¿Cuánta gente hoy por pandemia se ha acercado a Dios? Se ha acercado a Dios. Y también cuánta gente, incluso viendo lo feo de la pandemia, lo que hizo fue endurecer más el corazón y se alejó más aún, se alejó más. Hace unos meses, cuando se abrieron los centros de comercio, donde encontrábamos la mayor cantidad de personas, pues la gente buscaba pues como ese desahogo en los vicios. Y había cantidad de personas, me decía una persona que estaban por una empresa, quería poner más centros de perdición. Me contó porque le estaban alquilando la casa. Esta persona estaba alquilando una casa y entonces llegaron a ver la casa y les gustó. Pero luego cuando ella les preguntó para qué la quería, les dijo que era para poner un centro de maldad. Entonces, y ellos estaban como buscando más casas porque tenían una gran demanda. Porque la gente inmediatamente salió del encierro, sale y busca como desahogarse en el pecado. Busca salidas, soluciones en el pecado. Así el enemigo engaña al pobre hombre que peregrina en esta tierra, como si la solución para la situación que está viviendo se encontrara en el pecado. Y después de un tiempo se da cuenta del gran engaño. Otros que no aprovechan la oportunidad de reconocer sus errores, no vuelven a Dios y no siempre se tiene como el reconocimiento de haber errado, así como lo tuvo el hijo pródigo que regresó, se convirtió. A veces se quedan ahí en ese mundo de perdición. Por eso este tiempo tenemos que aprovecharlo para acercarnos a Dios, para ese encuentro con Dios, para ese Dios que nos alimenta con su palabra y con la Eucaristía, con su cuerpo y con su sangre. Y veamos en Él la realización de nuestra vida, porque solo Él puede llenar el corazón del hombre de hoy y de todos los tiempos.